En lo profundo de las selvas de México y Centroamérica, entre raíces retorcidas y susurros del viento, habitan seres que desafían la lógica y la razón. Conocidos como aluxes por los mayas y chaneques por los pueblos del centro de México, estas entidades han sido parte del folclore por siglos. Pero, ¿y si fueran más que simples leyendas? ¿Y si estuvieran conectados con antiguos rituales, dimensiones ocultas, o incluso encubrimientos gubernamentales? Hoy, te invito a sumergirte en lo desconocido, a través de un viaje oscuro y revelador por el iceberg de los aluxes y chaneques. Porque a veces, lo que creemos mitología, solo es la verdad esperando ser descubierta. Nivel 1 del iceberg. Lo conocido, aluxes y chaneques. ¿Alguna vez has sentido que te observan mientras caminas por la selva? ¿Has extraviado un objeto sin explicación? ¿O te has perdido en un lugar que conocías como la palma de tu mano? Tal vez, solo tal vez, no fue una simple coincidencia. Quizás, estuviste en presencia de los aluxes o los chaneques. Hoy, te invito a sumergirte en el primer nivel de este misterioso iceberg. Aquí, en la superficie, ya se esconden secretos fascinantes. Bienvenidos a una exploración de los guardianes invisibles del mundo natural. ¿Quiénes son los aluxes y chaneques? En la mitología mesoamericana, dos nombres resuenan con un aura de misterio: aluxes en la cultura maya y chaneques en las tradiciones nahuas, totonacas y veracruzanas. Aunque tienen nombres distintos, su esencia es similar. Se trata de pequeñas criaturas humanoides, generalmente invisibles, que habitan en los bosques, las selvas, los cerros y los cuerpos de agua. Se cree que son espíritus antiguos de la naturaleza, protectores de lo salvaje, de lo puro, de lo que el ser humano no debería corromper. ¿Cómo lucen? Aunque pocas personas aseguran haberlos visto con claridad, se dice que miden entre 40 y 80 centímetros de altura. Algunos los describen con ropa tradicional maya, otros los ven con rasgos casi infantiles. Pero hay algo en común en muchos testimonios: sus pies están al revés. Sí, al revés. Según las leyendas, esto les permite despistar a los humanos cuando los persiguen, dejando huellas que parecen dirigirse en sentido contrario. Un detalle desconcertante, y muy útil si no quieres que te encuentren. ¿Qué hacen? Depende. Si los tratas con respeto, pueden ayudarte, pero si los ignoras o te burlas de ellos, cuidado. Son famosos por sus travesuras. Esconden herramientas, desorientan a los viajeros, provocan que los animales se extravíen e incluso causan enfermedades. En comunidades rurales de la península de Yucatán, aún hoy en día, muchos campesinos dejan pequeñas ofrendas antes de iniciar un cultivo o construir una casa. Pan, miel, maíz, tabaco, todo para honrar a los aluxes, porque si no los tomas en cuenta, ellos te lo harán saber. Xtal Alux. Las casitas de los espíritus. En algunas zonas mayas, es común ver pequeñas casitas de piedra o madera construidas en medio del campo. No son para aves ni adornos. Son hogares para los aluxes. Estas estructuras se conocen como Xtal Alux, literalmente la casa del alux, y se cree que invitan al espíritu a establecerse allí como protector del lugar. A cambio de este gesto, el alux cuidará los cultivos, alejará a los ladrones y mantendrá alejadas las plagas. Pero si pasan 7 años sin ofrecerle nada, el alux puede irse, o peor aún, volverse en contra de sus antiguos anfitriones. ¿Y los chaneques? Mientras tanto, en otras partes de México como Veracruz o Puebla, se habla de los chaneques. Su nombre proviene del náhuatl chaneque, que significa los que habitan lugares peligrosos. Se les atribuyen comportamientos similares a los aluxes, pero con un toque más travieso, o incluso más oscuro. No solo desorientan a los viajeros, sino que pueden robar el alma de una persona, especialmente si ésta entra a su territorio sin permiso. Cuando alguien sufre de mareos, pérdida de memoria, tristeza repentina o desvarío sin explicación, en estas comunidades aún se dice: lo agarró un chaneque. Solo los niños y los chamanes pueden verlos. Un detalle curioso que se repite en muchas historias es que los aluxes y chaneques no pueden ser vistos por adultos comunes.
Solo los niños inocentes, personas puras de espíritu o chamanes entrenados, son capaces de verlos con claridad. Algunos abuelos dicen que, si un niño habla solo en el campo o ríe sin razón, tal vez está conversando con un alux. Pero cuidado, si el alux se encariña, podría llevárselo al monte, lejos del mundo humano. Una presencia aún viva. Aunque para muchos estos seres no son más que parte del folclore antiguo, en las comunidades mayas y rurales de México aún se les respeta y teme. Hay quienes no comienzan una obra sin pedir permiso, ni entran a un monte sin hacer una pequeña ofrenda. Incluso hay trabajadores de obras modernas, como el polémico proyecto del Tren Maya, que han reportado fallos inexplicables, accidentes extraños y voces en la oscuridad del monte. Hasta aquí llegamos en este primer nivel del iceberg. A simple vista, los aluxes y chaneques parecen simples leyendas, cuentos para niños, mitos del pasado, pero al rascar un poco la superficie, empiezan a aparecer detalles que invitan a pensar que hay algo más. Son guardianes invisibles de la naturaleza. ¿Espíritus antiguos que aún caminan entre nosotros? ¿O simplemente el eco de una sabiduría ancestral que la modernidad ha decidido ignorar? Sea cual sea la respuesta, la próxima vez que entres al bosque, piensa 2 veces antes de reírte de estas historias, porque tal vez no estés tan solo como crees. Nivel 2 del iceberg, lo folclórico y misterioso. Aluxes y Chaneques. En el nivel anterior apenas rozamos la superficie. Pequeñas criaturas del folclore, espíritus juguetones, guardianes de lo sagrado. Pero conforme descendemos en el iceberg de los aluxes y chaneques, la atmósfera se vuelve más pesada, más ambigua y más inquietante. Porque en este segundo nivel, entramos a una zona de relatos oscuros, enfermedades inexplicables y encuentros que han dejado huella. Bienvenido al lado más misterioso del folclore mesoamericano. El viento se lo llevó. El robo del alma. En muchas comunidades indígenas de México y Centroamérica, aún hoy persiste una creencia antigua, que ciertas entidades pueden robarte el espíritu, y uno de los principales sospechosos son los chaneques. Cuando alguien se extravía en el monte, vuelve desorientado, con fiebre o en estado de shock, se dice que el viento se lo llevó. No es una metáfora. Literalmente, se cree que el alma fue sustraída por un chaneque, y el cuerpo quedó a la deriva. La medicina occidental no encuentra explicación, pero los curanderos sí. En estos casos, se realiza un ritual de recuperación del alma, donde el chamán llama al espíritu con oraciones, humo y ofrendas. Solo así, dicen, se puede evitar que la persona muera, o pierda la razón para siempre. Testimonios actuales. Avistamientos modernos. Podríamos pensar que todo esto es parte del pasado, pero no. Los avistamientos siguen ocurriendo. En 2023, una foto se volvió viral. Un supuesto alux captado de noche, en la construcción del Tren Maya. Aunque muchos lo tacharon de montaje, otros lo vieron como una advertencia. En pueblos de Chiapas, Campeche y Veracruz, campesinos y trabajadores forestales cuentan que han visto pequeñas figuras moverse entre los árboles, que dejan risas en el aire o pasos diminutos en la tierra. Algunos aseguran que, al acercarse, esas criaturas simplemente desaparecen. Un testigo relató que, tras burlarse de los aluxes en una fiesta, perdió el habla por 3 días. Otro dijo que, tras cortar árboles sin permiso, su ganado enfermó inexplicablemente. Nadie pudo ayudarlo, hasta que acudió con un hachemen, un sacerdote maya. Zonas sagradas. ¿Habitaciones invisibles? Los aluxes y chaneques no viven en cualquier parte. Se cree que habitan en lugares sagrados, con una energía distinta. Cenotes, cuevas, ruinas antiguas, árboles centenarios o cruces de caminos. Muchas historias coinciden en un punto. Al adentrarse en estos lugares sin permiso, comienzan los problemas. Los objetos desaparecen, las brújulas fallan, las voces se oyen a lo lejos, los caminos se desdibujan. Como si estuvieras entrando en un espacio invisible, fuera del tiempo humano.
Una teoría interesante afirma que estos sitios son como habitaciones cerradas en el mundo espiritual. Y al entrar sin invitación, no estás abriendo una puerta, estás invadiendo un hogar. ¿Se ofenden fácilmente? Una pregunta común es, ¿por qué causan daño? ¿Son malvados? No necesariamente. Los aluxes y chaneques no actúan por maldad, sino por desequilibrio. Cuando sienten que su territorio ha sido violado, cuando se rompe la armonía con la naturaleza, actúan. Y su justicia es rápida. Construir sin pedir permiso, tirar basura en un cenote, burlarse de ellos o destruir un árbol sagrado, puede desatar su furia. Y esa furia, dicen, no se detiene con rezos. Necesita ofrendas, respeto y, a veces, abandono total del lugar. Los llamadores accidentales, invocarlos sin saberlo. Otro fenómeno inquietante es que muchas personas afirman haber llamado a estas entidades sin querer. ¿Cómo? Simplemente, hablando de ellos sin respeto. Mencionando su nombre en voz alta en la selva. Contando historias frente al fuego sin protección espiritual. Una mujer en la sierra de Oaxaca relató que, tras contar una historia sobre un chaneque durante una velada, comenzó a escuchar pasos en el techo por las noches. Nunca vio a nadie, pero los gatos se escondían, y su hijo pequeño señalaba la oscuridad diciendo, «Ahí está el señor pequeño». Tuvo que hacer una limpia con un chamán local. Solo entonces los ruidos cesaron. Símbolos de advertencia. ¿Cómo evitar encuentros? Los ancianos enseñan algunas formas de protegerse. Colocar piedras en cruz antes de entrar al monte. Pedir permiso en voz baja al pie de un árbol antiguo o en un manantial. No mirar hacia atrás si escuchas un susurro entre los arbustos. Y jamás, jamás, recoger monedas del suelo en el bosque. Dicen que a veces las dejan como señuelo, y quien las recoge, queda marcado. Ya no estamos en el terreno de las simples leyendas. Aquí, en este nivel del iceberg, las historias se mezclan con el miedo real. Con la sensación de que hay algo allí afuera, invisible, antiguo, tal vez enojado, esperando que alguien cruce una línea invisible. No son solo cuentos para asustar niños. Son advertencias, memorias transmitidas de generación en generación para enseñar respeto, para mantener el equilibrio con lo invisible. Porque cuando ese equilibrio se rompe, algo se activa. Y puede que no lo veas, pero sentirlo, lo vas a sentir. Hasta aquí el segundo nivel del iceberg. Pero aún queda mucho por descubrir. Rituales oscuros, chaneques poseedores, aluxes creados por magia de sangre, y teorías que los vinculan con entidades interdimensionales o extraterrestres. ¿Estás preparado para descender aún más? Nivel 3 del iceberg. Lo oculto y perturbador. Aluxes y CHANEQUES. Hasta ahora hemos explorado el folclore y los relatos populares. Historias que oscilan entre lo mágico y lo travieso. Pero a medida que descendemos más en este iceberg, el tono cambia. Porque hay una parte de la leyenda que rara vez se cuenta. Una cara oscura. Una dimensión en la que los aluxes y chaneques ya no son simples guardianes de la naturaleza, sino entidades con poder real, hambre y, a veces, sed de venganza. Hoy, entraremos al nivel oculto y perturbador, donde las leyendas ya no son tan inofensivas. Rituales de sangre. La creación de un alux oscuro. Hay una creencia poco conocida en ciertas comunidades mayas que habla de la creación deliberada de un alux. Sí, crearlo, no invocarlo, no esperarlo. Fabricarlo. Según estas versiones, un chamán poderoso podía crear un alux utilizando una figura de barro o piedra, la sangre de un animal, y en casos más extremos, objetos personales de un niño fallecido. El alma del niño, atrapada entre mundos, sería atada al muñeco y obligada a convertirse en guardián. Estos aluxes artificiales eran colocados en las entradas de casas, campos o incluso tumbas para protegerlas, pero con el tiempo, algo cambiaba. Algunos dejaban de obedecer. Se liberaban, y su comportamiento se volvía agresivo, errático, hambriento de energía. En estos casos, el único modo de detenerlos era destruir el cuerpo físico.
lo cual, según se dice, podía liberar una fuerza aún más peligrosa. Los chaneques vengativos, cuando se cansan del respeto. Hay historias que hablan de chaneques diferentes, no aquellos que hacen bromas o esconden cosas, sino chaneques que poseen. En la región del sur de Veracruz, se cuenta que, si uno de estos seres es provocado o invocado accidentalmente, puede tomar la identidad de un humano. No físicamente, sino espiritualmente, entra en su cuerpo y empieza a deteriorar su mente. Los primeros síntomas: insomnio, alucinaciones, cambios de humor. Después vienen las voces, los movimientos involuntarios, las pesadillas vivas. Una historia habla de una mujer que comenzó a escuchar a un niño llorar en su patio cada noche. Al principio pensó que era un gato, luego, que era su imaginación, pero una noche vio una sombra pequeña en la ventana, quieta, solo observando. Después de eso, su comportamiento cambió, dejó de dormir, reía sola, hablaba en un idioma que nadie reconocía. Un curandero local la examinó y dijo, simplemente, ya no es ella. Los guardianes que se rebelan. Se cree que, si un Alux ha sido creado como protector, pero no se le hace ofrenda después de cierto tiempo, puede volverse contra quien lo invocó. La tradición dice que ese plazo es de 7 años. 7 años exactos. Después de eso, si no se le libera con un ritual, comienza a comportarse como un ente rebelde. Al principio con bromas, apagar luces, mover cosas, aparecer en sueños. Pero luego con cosas más siniestras. Provocar accidentes, causar enfermedades, inducir la locura. Hay familias que aún hoy guardan el secreto de estos guardianes oscuros. Algunos aseguran que sus abuelos crearon uno, y que aún habita en algún rincón de la propiedad, esperando una ofrenda o su libertad. Los portales, lugares que no deben cruzarse. En las zonas rurales existen lugares marcados por el silencio, donde ni los animales se atreven a cruzar. Se cree que ahí hay portales, puntos donde el mundo humano toca el de los aluxes o chaneques. Si alguien entra sin permiso, puede no regresar igual. No se trata de teletransportación o ciencia ficción, es algo más profundo. El espíritu queda alterado, como si hubiese absorbido parte de ese otro mundo. Algunas personas que han cruzado estos lugares afirman haber perdido el sentido del tiempo, haber visto figuras que no estaban ahí, o haber regresado con recuerdos que no les pertenecen. El castigo invisible. Cuerpos sanos, almas heridas. Una de las características más perturbadoras de los encuentros con estas entidades es que no dejan marcas físicas. No hay heridas visibles. No hay pruebas. Solo los efectos. Una persona puede caer enferma sin razón, desvanecerse, tener visiones o alucinaciones, desarrollar una depresión profunda o fobias súbitas. Y todo comenzó después de entrar a una cueva, de caminar solo por el monte, o de burlarse en voz alta de los enanitos. Casos así han sido documentados por médicos y psicólogos rurales que no saben cómo explicar los síntomas. Pero los curanderos sí. Dicen que algo lo está siguiendo. Algo pequeño, invisible y enojado. En este nivel del iceberg, los aluxes y chaneques dejan de ser personajes de cuento. Se convierten en algo más. Entidades espirituales con reglas, códigos y castigos. Y lo más inquietante es que no necesitas creer en ellos para que actúen. Solo necesitas invadir su espacio, su energía, su mundo. Estas historias han sobrevivido siglos. Y no lo han hecho porque sean lindas. Lo han hecho porque funcionan como advertencias. Advertencias de un mundo paralelo, invisible, pero real. ¿Hasta dónde llega el poder de estas entidades? ¿Estamos hablando de simples espíritus o de algo más? Una raza olvidada, guardianes de otra dimensión. En el próximo nivel, la línea entre mito y fenómeno inexplicable comienza a desdibujarse. Aluxes que viajan entre realidades, luces en el cielo, teorías alienígenas y pactos con fuerzas que no comprendemos. ¿Te atreves a seguir bajando? Nivel 4 del iceberg. Lo esotérico y paranormal.
Aluxes ICHANEQUES. Hasta ahora, hemos caminado entre relatos de campo, leyendas antiguas y experiencias personales cargadas de miedo. Pero al llegar a este nivel, las fronteras se disuelven. Los aluxes y los chaneques dejan de ser simples espíritus de la naturaleza. Aquí, se transforman en algo mucho más enigmático. ¿Y si nunca fueron criaturas terrenales? ¿Y si provienen de otro plano de existencia o de otro mundo? Prepárate para adentrarte en el nivel donde lo esotérico se mezcla con lo paranormal, y las leyendas se convierten en teorías perturbadoras. Seres interdimensionales, más allá del velo. Algunos investigadores de lo oculto sostienen que los aluxes y chaneques no son exactamente espíritus ni entidades mágicas, sino seres interdimensionales. Según esta teoría, coexisten con nosotros en un plano vibracional diferente. Y en ciertas condiciones, un ritual, un estado emocional alterado, un lugar energéticamente cargado, ese velo entre mundos se rompe, permitiendo que crucen. Esto explicaría por qué son invisibles para la mayoría, por qué aparecen y desaparecen sin dejar huella, y por qué solo ciertos chamanes o niños pueden verlos. Sus mentes no están atrapadas por la percepción limitada del adulto moderno. Portales naturales, lugares donde la realidad se debilita. En la selva maya, en cuevas profundas, en los cenotes, en árboles sagrados. Hay zonas donde los aluxes se manifiestan con mayor fuerza. Algunos creen que estos lugares son vórtices de energía, sitios donde las dimensiones se superponen. Curiosamente, muchos de estos puntos coinciden con antiguas rutas ceremoniales, sitios arqueológicos o accidentes geográficos considerados sagrados desde hace milenios. ¿Y si los mayas sabían algo que hemos olvidado? ¿Y si los aluxes son guardianes dimensionales, protectores de portales antiguos que conectan nuestra realidad con otras? Similitudes globales. ¿Una red de seres ocultos? Aquí es donde las cosas se tornan aún más interesantes. Los aluxes y chaneques no son únicos en México o Mesoamérica. En todo el mundo existen relatos de pequeños seres mágicos y esquivos. En Irlanda, están los leprechauns y los side. En Islandia, los huld ufo con acento agudo LK, o el pueblo escondido. En Escandinavia, los tomtes y nises. En Japón, los kodama, espíritus de los árboles. Todos tienen rasgos similares: tamaño diminuto, conexión con la naturaleza, capacidad de volverse invisibles y un código de conducta que debe respetarse o sufrir consecuencias. ¿Coincidencia cultural o evidencia de una presencia universal? Algunos teóricos proponen que todas estas criaturas forman parte de una misma red de entidades no humanas, adaptadas a cada cultura, pero con un propósito común: equilibrar las fuerzas entre lo natural y lo humano. ¿Aluxes alienígenas? El puente con lo extraterrestre. Sí, leíste bien. Dentro del pensamiento ufológico, hay una corriente que propone que los aluxes podrían ser una forma de vida no humana, tal vez extraterrestre o extradimensional, que ha estado presente en la Tierra durante siglos, tal vez milenios. Algunos testigos en zonas selváticas aseguran haber visto luces extrañas en el cielo justo antes o después de avistamientos de pequeñas figuras humanoides. Estas luces no tienen explicación aérea conocida, y a menudo se manifiestan cerca de cuevas, ruinas mayas o zonas de alta energía magnética. ¿Y si los aluxes no bajaron del cielo, sino que siempre han estado aquí, escondidos, protegidos por el velo de lo invisible? ¿Y si las historias de duendes, espíritus y guardianes fueran solo interpretaciones antiguas de una misma inteligencia? Lenguajes olvidados y comunicación simbólica. Varios chamanes afirman que, en sueños o trances, los aluxes les hablan, pero no con palabras. Lo hacen mediante imágenes, emociones o símbolos complejos. Algunos sostienen que estos símbolos no son invención de la mente, sino formas de un lenguaje ancestral, quizás no humano, que fue enseñado a las primeras civilizaciones. Un código compartido entre culturas antiguas y entidades no visibles. Curiosamente, ciertos petroglifos mayas o zapotecas parecen representar figuras pequeñas, con ojos grandes, en actitud vigilante, rodeadas de símbolos que aún hoy no han sido completamente descifrados.
¿Y si ese conocimiento no era simbólico sino literal? Aquí, en este nivel del iceberg, ya no hablamos solo de criaturas míticas, hablamos de algo mucho más profundo, de inteligencias antiguas, invisibles, activas, seres que han estado presentes desde antes de que construyéramos ciudades, antes de que entendiéramos lo que era el tiempo, el lenguaje, la ciencia. Son ellos los verdaderos guardianes de este planeta. Están aquí para proteger o para vigilar. El mundo moderno se burla de estas creencias, la llama fantasías. Pero mientras más investigamos, más se repite la misma pregunta. ¿Y si todo esto no era mito, sino memoria? En el próximo y último nivel de este iceberg, exploraremos las teorías más peligrosas, pactos ocultos, familias que aún mantienen contacto con estas entidades y rumores de cómo gobiernos e industrias han intentado silenciar su existencia y fracasado. ¿Te atreves a descubrir lo que hay en el fondo? Hasta aquí hemos llegado en esta primera parte del iceberg sobre los enigmáticos aluxes y chaneques. Desde las leyendas más conocidas hasta las historias extrañas que solo algunos se atreven a contar, hemos descendido poco a poco a un mundo donde lo real y lo mítico parecen entrelazarse. Pero lo que vimos hasta ahora es apenas la superficie, lo más profundo y perturbador aún está por revelarse. En la segunda parte de este iceberg, exploraremos teorías más oscuras, conspiraciones y relatos que se adentran en lo inexplicable, donde los aluxes dejan de ser simples guardianes del monte para convertirse en seres mucho más enigmáticos y aterradores. Si crees que lo que descubrimos hasta ahora fue inquietante, espera a conocer lo que se oculta en los niveles más profundos del iceberg. ¿Estás listo para bajar aún más? Nos vemos en la segunda parte.